Suárez, consultor político, catedrático, docente, y es lo que necesitamos actualmente para comprender qué es lo que está pasando en el Ecuador en el ámbito político, cuál es la diferencia o el límite del poder político frente a la institucionalidad que tienen los ecuatorianos. Muy buenos días, gracias por estar aquí. Buenos días, yo creo que es una excelente pregunta sobre la cual hay que reflexionar. Inicialmente lo que tenemos es una tensión entre dos poderes y la Corte Constitucional, en este caso el Ejecutivo con el presidente, la Asamblea Nacional, que también es parte de ese mismo estructura política, y la Corte Constitucional, que es un ente dentro de nuestro sistema constitucional que tiene una función de control abstracto de constitucionalidad y control concreto. Es decir, es la última instancia en materia jurídica, si se quiere. Si un ciudadano común tiene un proceso, supongamos por un despido, va a una primera instancia, que es juez natural, es el Ministerio de Trabajo, después iría al sistema de justicia, y finalmente la última instancia es la Corte Constitucional. Pero también la Corte Constitucional actúa cuando hay transgresiones sobre materia constitucional a través de medidas cautelares, etcétera, ¿no? Y lo que hemos visto es eso en los últimos meses, incluso con el estado de excepción. Desde el gobierno de Lenín Moreno se ha venido gobernando con la excepcionalidad, inicialmente con el COVID, luego por el crecimiento que hemos tenido desproporcionado de la violencia, y desde ahí se ha visto cómo la Corte ha ido regulando la excepcionalidad, y en algunos casos ha dicho que las declaratorias de excepcionalidad son inconstitucionales, y en otra parte ha dicho que son inconstitucionales en parte, y también ha orientado que es necesario que exista un plan que realmente atienda las fallas estructurales, ¿no? Entonces la Corte tiene varias funciones. Un poco lo comento así para que los radioescuchas entiendan un poco sobre el tema, ¿no? A mí me encanta mantener un diálogo con usted porque nos da cátedra sobre el tema político del país. Ahora, en su último artículo, en uno de los que ha publicado, usted menciona que el Ecuador ha tenido 20 constituciones y hablamos de esa institucional y el límite del poder. Y estamos hablando, de acuerdo a lo que usted me menciona, de esa dinámica amigo-enemigo. Pero ¿por qué es importante entender que para un gobierno es clave respetar los fallos de la Corte Constitucional cuando van en contra de los objetivos políticos? Eso habla sobre la libertad de poderes. Bueno, sí, inicialmente ese fue un texto escrito ya hace algún tiempo atrás, ¿no? Que coincide porque en el Ecuador no es la primera vez que se enfrentan los poderes. Ustedes son un poco más pequeños que yo. Yo también era pequeño en ese entonces, pero recuerdo que Febres Cordero presionó a la Corte Nacional con tanques, puso tanques del ejército frente a la Corte. Después tuvimos lo que hizo Gutiérrez a inicios del año 2000 con la Pichicorte. Reemplazó la Corte por una nueva Corte, en este caso, que le llamaron la Pichicorte, de alguien muy allegado a Bucarán, trajo a Bucarán. Vimos el desenlace. Luego tuvimos al señor Correa con la metida de mano a las Cortes, y ahora resulta incómoda la Corte Constitucional. Y hay un paréntesis, ¿no? Lo que vimos ayer no fue una marcha de la ciudadanía, no fueron gremios, asociaciones, barrios organizados, fue el Poder Ejecutivo con también el Legislativo contra la Corte. Sin embargo, sí la Corte ha tenido fallas, porque esta misma Corte Constitucional, no me refiero a los 9 integrantes actuales, sino que la Corte Constitucional en su momento se pronunció y dio paso a una consulta popular para la reelección indefinida de Correa en su momento. Y después los mismos actores, en ese momento histórico los mismos actores dieron paso a una consulta para rever esa reelección indefinida. Entonces, la Corte Constitucional también tiene un capítulo político, pero recordemos que lo jurídico tiene también un entramaje político. Ahora, en términos de institucionalidad, Tania, y es lo que usted un poco reflexionaba, es importante también tener en cuenta de que la división de poderes, los límites que tienen los poderes es a través del sistema de pesos y contrapesos, lo que hace que ningún poder se superponga sobre otro poder inicialmente,
y encuentra ahí parte de sus límites. Y lo otro es el control político. Y ahí sí hay que generar una discusión un tanto más profunda y jurídica, porque la Corte actual sí tiene ciertos controles políticos, pero hay que seguir discutiendo si es necesario que exista algún otro tipo de control, pero tiene controles. Y por otro lado ya es la parte política en sí misma, esta lógica política a la que te has referido, cara smithiana de amigo-enemigo, también se ve ayer. Porque lo que en el Ecuador estamos viviendo durante varias décadas, no es de este gobierno, sino varias décadas, es justamente que hay un buen negocio en términos de resultados electorales de mantener esa dinámica, como digo yo de manera jocosa, borrego florinto. Pero ya no es suficiente esa dinámica del enemigo del enemigo borrego, sino que ahora hay que buscar otro actor como legítimo contradictor, y en este momento un legítimo contradictor para el gobierno es la Corte Constitucional. Sería importante también analizar o evaluar cómo está actuando la Corte Constitucional. ¿Lo está haciendo de manera correcta frente a estas tensiones entre el Ejecutivo y el Legislativo? Yo creería que en términos netamente jurídicos sí lo está haciendo. A ver, voy a referir nuevamente a los estados de excepción. Si usted revisa los estados de excepción, yo he bajado los estados de excepción del Ejecutivo desde la época de Moreno, y la justificación es la misma. Ha sido matizada, pero las zonas grises están allí. Me refiero a las provincias y ciudades para las que se ha decretado estados de excepcionalidad, pero que el crimen sigue creciendo. Y esta es una de las ciudades y provincias, al igual que Guayas. Y la Corte ha estado señalando que es necesario que se desarrollen planes estructurales para combatir la criminalidad. Y hay un ejemplo. Ahora, los proyectos de ley que se aprobaron en la Asamblea se aprobaron con mayoría con la que el gobierno ha podido consolidar, lo que le da cierta estabilidad si lo comparamos con Lazo, que no tenía esa condición, ¿no? Pues el gobierno goza de un músculo en la Asamblea importante que le da mayoría para aprobar cuerpos legales. Sin embargo, esos cuerpos legales sí han tenido ciertas dificultades. Por ejemplo, han sido llamados de económico urgente, uno de los tantos proyectos, pero el 70% de los contenidos de esos proyectos era de materia penal y un 30% en lo económico. Entonces, ahí hay un problema de diseño legislativo por parte de la mayoría que tiene que mejorar sus proyectos de ley, y por otra parte, ahí al poder a veces le resulta incómodo que instituciones como la Corte los envíen a corregir. Entonces habría que sopesar eso también, ¿no? Pero así podríamos revisar varios ejemplos que dan cuenta de la importancia de tener una Corte Constitucional en países como Ecuador, donde los poderes de turno, el gobernante de turno, tiene características mesiánicas. Eso pasa todo en nuestra historia ecuatoriana. Entonces es un Mesías que viene, entre comillas, a transformarlo todo. A eso me refiero con ese hiperreformismo. Tenemos 20 constituciones y no cabe duda que una posible hoja de ruta del Ejecutivo, además legítima si el pueblo lo acepta, es un posible llamado a una constituyente, que podría ser parte de una hoja de ruta que tenga, ¿no? Porque si ya el correísmo no es suficiente como legítimo contradictor, ahora es la Corte Constitucional, no sabemos qué otros legítimos contradictores existan en el camino, en tanto y en cuanto limiten el alcanzar las metas o los objetivos de gobierno. ¿Hasta qué punto la inconstitucionalidad ecuatoriana está preparada para resistir presiones políticas y evitar reformas hechas a conveniencia? La constitucionalidad era. La institucionalidad. Ya. Bueno, existen algunas formas, ¿no? Existe reformas vía enmienda. Usted puede enmendar la Constitución con las 3/4 partes de la Asamblea, es decir, con 101 votos. Usted también puede hacerlo vía consulta popular, puede hacer reformas a la Constitución, si el pueblo que tiene el poder originario dentro de esa lógica, ¿no? El pueblo tiene el poder originario, el pueblo legitima, por tanto el pueblo puede a través de una consulta también llevarnos una reforma. Pero ya cuando se habla de cambios estructurales, pues también hay otro mecanismo que es elevar a consulta al pueblo
sobre los temas que se quieran reformar. Luego pasa por el filtro de constitucionalidad, es decir, la Corte Constitucional haría un análisis sobre la constitucionalidad de esa posible reforma y luego va a consulta. Pero también puede ser una consulta donde los ciudadanos convoquen de nuevo a una reforma constituyente, ¿no? Entonces hay varios mecanismos. ¿Cambió en algo la marcha que se realizó con la Corte Constitucional? ¿Se está vulnerando de verdad la independencia de este ente? Yo creería que sí, pero a ver, no sé si en estricto sentido se haya vulnerado la independencia. Lo que sí hay son presiones políticas que transgreden la independencia. Todavía no veo una vulneración material, por así decirlo, pero sí vemos una presión política permanente y al señalar como legítimo contradictor del poder a la Corte, pues se estila eso, ¿no? De que no sabemos cuáles son los alcances de esa acción. ¿Qué viene después de la marcha? Es lo que hay que preguntarse, ¿no? Y si realmente esa marcha se va a materializar las próximas acciones y que vayan realmente a atentar contra la independencia de las instituciones, ¿no? Ahora, hay algo que me genera preocupación en el ámbito político sobre lo que ha generado noticias, no solamente a nivel nacional, sino también a nivel internacional, Wilmer, y es cómo se expuso los rostros de los jueces. Y ellos están hablando de una manera preocupante de que esto los vuelve indefensos. ¿Cómo se puede analizar dentro del ámbito político este tipo de estrategias? Porque la vocera dijo públicamente de que no había sido parte o no lo había hecho el gobierno. Entonces, ¿a quién se debe exponer a los magistrados de la Corte Constitucional en pancartas en plena marcha? Bueno, evidentemente esa es una estrategia de comunicación política para tratar de exacerbar las masas, ¿no? Y también generar temores a los jueces. Si el gobierno central dice que no lo hizo, pues habría que ver cuál es el responsable, pero es una práctica muy fea, realmente es muy fea y es preocupante exponer por exponer a las personas así. Estigmatizante, eso es estigmatizante, ¿no? Es contra todo lo que tenemos que ir nosotros. Eso es como cuando atacan a una persona o la estigmatizan por su condición de género o por su estructura corporal o por su condición socioeconómica, ¿no? Entonces, y además es un juzgamiento anticipado, porque también el discurso lo que hace es un juzgamiento anticipado. Recordemos una cosa, la Corte Constitucional no tiene competencia sobre combate sobre el crimen, no es competencia de la Corte. La Corte lo que hace es vigilar que la actuación pública del poder público se enmarque dentro de la Constitución. Entonces no hay una competencia directa, no podemos culpar a la Corte porque ha crecido el índice de criminalidad o porque las cortes de abajo, sus fallos son contra ley o contra las garantías de los ciudadanos o contra la meta de combatir la corrupción. Eso tampoco es problema de la Corte. Ahora volvemos a lo mismo, Wilmer, al hablar cuáles serían los riesgos si la Corte Constitucional se vuelve un ente o es percibida como una institución política y más no como un órgano de control totalmente independiente. Porque ¿qué es lo que pasa y por qué volvemos a repreguntar algo que ya veníamos conversando? Es porque el ciudadano de a pie, la ciudadanía todavía no entiende qué es lo que está pasando en el Ecuador, que esto ya es parte de la historia a futuro de lo que van a estudiar nuestros chicos. Nuestros hijos. Felicidades. Muchas gracias. Yo creería que hay dos lecturas, ¿no? La primera tiene que ver con la élite política, y élite política, élite académica, cultural e intelectual. Las élites juegan un rol importante en la vida democrática de los países. Es decir, las élites tienen que actuar con responsabilidad en base a principios democráticos e institucionales. Si nuestras élites están acostumbradas a actuar transgrediendo esa institucionalidad, ahí está el problema. Eso al final del día también trae consigo consecuencias en los electores, porque
los electores a nivel del mundo no están muy interesados por la política. Tampoco conocen realmente cómo funciona el Estado. Por eso es que hay élites y hay institucionalidad. Y hay un tema muy bonito ahí, ¿no? Y que sirve como ejemplo cuando se estudia un poco esto. Hay un librito en el internet que se puede encontrar, Los Federalistas. Un poco resume la discusión que tenían los padres fundadores en Estados Unidos. Si se quiere profundizar un poco más, después está otro librito sobre la revolución y otro que se llama La democracia en América, que son los que mayormente se revisan, o La ética protestante también, de Max Weber. En ese texto había una discusión sobre si las instituciones, o sea, la Constitución debería ser reformada de manera permanente o debería ser una Constitución que no sea reformada, sino que se enmiende, en el caso norteamericano. ¿Qué es lo que hemos hecho en Latinoamérica? Nos ha gustado, es la primera discusión, que hay que reformar todo el tiempo la Constitución. En el caso norteamericano, que haya una Constitución que se enmiende. Entonces, es también cómo concebimos la vida democrática, y ahí sí es un tema de todos, no solo de las élites, es un tema de todos. Pero no va el Ecuador a ningún lado teniendo élites que no entienden, incluso al interior de los partidos políticos. ¿Usted ha visto que haya democracia en los partidos? No existe democracia en los partidos. Primero porque no hay alternabilidad en la élite política al interior de los partidos. Usted tiene a Jaime Nebot con poder de veto y manejar el social cristiano, creo que yo ni nacía y ya manejaba el social cristiano. Usted tiene a Rafael Correa que se niega a darle el paso de liderazgo a otras personas. Usted tiene a Lucio Gutiérrez, que es propietario de su partido, ya está por desaparecer, pero sigue ahí agonizante, pero sigue mandando en su partido. Lo mismo pasó con el señor Bucarán, etcétera, etcétera, etcétera. Y el presidente actual también ya tiene su partido. Vamos a ver si más adelante va a ser demócrata. Y tampoco hay democracia en las primarias, en los partidos, es una pantomima. Entonces, ¿cómo le puedo pedir a esta élite retorcida? Esta es una élite retorcida. Para esta élite retorcida no existe la alternabilidad. Ellos quieren jubilarse en la política y no dar paso a nuevas estructuras. Por eso también el presidente está consultando sobre el financiamiento de partidos, que es otra discusión importante que hay que generar. Pero hay que tener claro eso. No hay una buena élite política en el Ecuador. Si el Ecuador quiere superar toda esta realidad traumática que vivimos durante décadas, tenemos que hacer mea culpa, también la academia, de cómo contribuye a una discusión seria sobre estos temas, sobre cómo consolidar la democracia junto a sus instituciones, cómo fortalecer también la cultura política, porque muchas veces hacemos acciones aisladas que no se conocen, que no se comparten, o nos alimentamos de ego en la academia. Un ego para publicar en las revistas, lo cual está bien, hay que publicar, pero muchas veces publicamos cosas que no tienen utilidad cierta. Yo creo que la academia tiene que también, nosotros tenemos que asumir nuestra parte en el sentido de que tenemos que contribuir a consolidar la institucionalidad, fortalecer el entendimiento de la importancia de vivir en democracia, de contar con independencia de funciones, porque en Ecuador, ¿cómo es que crecen los políticos? A través de la antipolítica. Es decir, si yo decido ser candidato, o ustedes jóvenes candidatos, candidatas, lo primero que van a hacer es la antipolítica, despotricar contra todas las instituciones. Nada sirve, no sirve esto, no sirve aquello, aquí están los malos, yo soy el bueno. Entonces, la forma de hacer política en el Ecuador siempre ha sido esa. Y mientras no cambiemos, es complicado. Ahora, hay un gran negocio en torno a la polarización Borrego Florindo. Hay un gran negocio de sectores de medios de comunicación y de políticos. Porque recordemos que cómo ganó la campaña el señor Lasso, con la polarización. ¿Y cómo se ha mantenido el correísmo? Con la polarización. Entonces hay un gran negocio de la polarización política Borrego Florindo. Wilmer, pero en todo esto nos vamos olvidando de algo medular en el ámbito político, que es la confianza de la ciudadanía. ¿Qué hacer para las próximas elecciones? Porque ya estamos hablando de que a finales de este 2025 vamos nuevamente a las urnas por unos cambios y unas propuestas que emitió el señor presidente. Pero también se vienen las elecciones de los alcaldes, de los prefectos en 2 años. Ya estamos en un año donde ya comienza a existir ese ambiente, ese ambiente del populismo. Pero ¿dónde queda la confianza ciudadana? Sí, ¿sabes por qué me río? ¿Por? Porque mi respuesta va a ser perversa.
A ver, le escucho. Lamentablemente, las campañas también se ganan aprovechando la desconfianza, generando desconfianza. Se ganan detectando las idiosincrasias, los miedos, los odios de la gente. Lo vimos con la campaña de Bolsonaro, lo vimos con la campaña de Donald Trump desde hace varias décadas, lo vimos con la campaña de Lasso, el cuco del correísmo. Luego Noboa gana la campaña anterior siendo la tercera vía. Un Noboa que no necesitaba aprovecharse de la polarización Borrego Florindo, un Noboa que no necesitaba aprovechar la hiperpolarización, pero en la segunda campaña él ya la aprovechó. Entonces lo que estamos viendo ahora es cómo la dinámica de la relación política entre actores y cómo la relación también entre el gobernante y el electorado juega un papel importante esta lógica de encontrar los miedos, aprovechar esos miedos, porque recuerden que la política también es respuesta emocional. Si yo en este momento estoy generando una respuesta emocional, sea de afecto o desafecto, o coincidencia con los escuchas, estoy comunicando bien. Si yo no genero una respuesta emocional, en ese sentido no estoy comunicando bien. Lo mismo pasa en lo político, pero claro, con niveles exacerbados, porque es todo un show que se arma, ¿no? Con una plataforma, es todo un show que hay que montar, alrededor del cual un discurso que ya nos ha demostrado el presidente actual, que entiende cómo funcionan las generaciones junto con su equipo, y los demás actores políticos lo han subestimado. El presidente ya nos ha demostrado que necesita 3 minutos de un discurso de él para generar reacciones de apoyo. Entonces, como podemos ver, todo está cambiando tanto que en ese sentido los miedos también dan votos. Usted habla de esa comparación Borrego Florindo, que son distintos pero no dejan de ser iguales en realidad. Y yo leí una columna que decía, cada vez el presidente Daniel Noboa tiene unos tintes parecidos a lo que hacía Rafael Correa. ¿Usted cree que se está formando en él esta especie de líder que se va creciendo poco a poco? A ver, eso tiene 2 lecturas. La primera, que es algo que yo he dicho desde la salida de Correa. Más allá de las críticas que existan contra Correa, Correa logró consolidar un liderazgo nacional. Cuando sale Correa hay un vacío de liderazgo nacional. Ese vacío no fue llenado por Moreno, no fue llenado por Lasso, y lo que está haciendo el presidente actual es tratar de llenar ese vacío de poder nacional. Por otro lado, el estilo de gobierno de Correa se puede considerar como un neopopulismo. Y lo que está haciendo el presidente actual es también enmarcándose en ese nuevo estilo de liderazgo neopopulista. Cuando se habla de populismo no es tan fácil de definirlo, pero puede ser definido como una estrategia política y de gobierno. En ese sentido, lo que estamos viendo es una estrategia de política y de gobierno. Porque, insisto, el negocio de la polarización, es importante que él primero asuma y ocupe ese vacío del liderazgo nacional y siga aprovechando en términos pragmáticos, me refiero, ¿no? Digamos en términos maquiavélicos para mis alumnos, que quiere decir separar la moral de lo político. Y lo que vemos ahora en términos maquiavélicos es eso, la separación de la moral de lo político, ¿no? Lo aristotélico es lo contrario. Lo aristotélico es entender la política conjuntamente con lo ético, ¿no? Wilmer, yo quiero agradecerle por este espacio de diálogo. Siempre nos queda corto el tiempo, siempre, pero las puertas de Radiovisión están abiertas para usted para seguir analizando. Sí, pero me debes mi café. No, yo se lo voy a dar. Mientras tanto, vamos a una breve pausa.